ustedes en este tema que me toca desarrollar, que es el cuidado del varón adulto, teniendo en cuenta la cantidad de patologías que vemos en el adulto mayor, vinculadas a la hiperplasia prostática benigna y al cáncer de próstata, donde exploraremos el rol del tacto rectal, la ecografía transrectal o no, la biopsia dirigida por ecografía o por fusión, qué cantidad de biopsias realizamos, cuáles son los score pronósticos y cuáles son las alternativas de tratamiento. Sabemos, como veíamos previamente, que a partir de los 40 años la próstata normal empieza a cambiar en su histología y en su tamaño, y esto lleva aparejado en algunos casos la aparición de síntomas, en otros no, pero en el mismo momento que se produce el proceso de hiperplasia prostática benigna, también es el mismo momento en que aparece dentro del mismo órgano, en una zona periférica, el desarrollo del cáncer de la próstata. Como veíamos, no todos los pacientes desarrollan la hiperplasia prostática, pero es cierto que la mayoría lo hacen. Este aumento de volumen genera una disminución en el calibre de la uretra, esto genera síntomas y esto es valorado adecuadamente, constituyendo el cuadro de obstrucción infravesical producto de este agrandamiento benigno. Este cuadro está vinculado a síntomas durante el llenado de la vejiga y otros durante el vaciado, y además podemos tener síntomas una vez que el paciente ha terminado de orinar. Todos ellos reducen la calidad de vida y en sí no se relacionan con una causa específica. Algunos son más incómodos que otros, todos deben ser valorados y para ello hay determinados scores que nos permiten identificar esos síntomas en cuanto a la severidad. Fundamentalmente es retrospectivo, es decir, durante el último mes, cuánto alteró la forma de orinar y en qué magnitud lo hizo, cuántas veces tuvo que orinar después de las últimas 2 horas, cuántas veces se tuvo que levantar de noche, cuántas veces sintió que el chorro se interrumpía o era débil, cuánto afectó el sueño y cuánto valora la calidad de vida en su impacto a partir de los síntomas que han aparecido como producto de la obstrucción infravesical. Tenemos que entonces, en base a ese tipo de scores y a lo que los pacientes nos refieren en ese score, categorizar a los pacientes en aquellos que tienen una obstrucción leve, que serán candidatos a ser controlados, y en ellos es importante que descartemos, aunque no tengan síntomas, la presencia de cáncer. Aquellos que tienen síntomas más importantes, que son moderados, van a requerir algún tipo de tratamiento médico, y los severos seguramente no van a andar con tratamiento farmacológico y van a ser pasibles de un tratamiento quirúrgico que veremos en detalle. Es cierto que en cuanto a la hiperplasia prostática benigna que produce la obstrucción infravesical, se da en el 90% en aquellos pacientes que van desde los 50 a los 80 años. La mayoría tiene síntomas de llenado, que son leves, un 3% a los 40 años, pero cuando llegamos a los 75, los síntomas de llenado se dan en el 42% de los casos. La nocturia se halla presente en el 78% de los casos y en el 33% ese desarrollo futuro de la hiperplasia prostática va a seguir instituyéndose y se establece la ley de los tercios. Aquellos que se mantienen con los mismos síntomas, aquellos que disminuyen bajo la acción farmacológica y aquellos que progresan en sus síntomas deteriorando significativamente su calidad de vida. ¿Cómo se presentan? En cuanto a los síntomas de llenado, el paciente se queja que tiene que orinar muy seguido, tiene apuro para orinar y se tiene que levantar de noche cuanto antes descansaba la noche entera. En cuanto al vaciado, le cuesta empezar el chorro miccional, el chorro es débil, a veces tiene un goteo postmiccional y puede o no asociarse a algún cuadro de hematuria, de fiebre, de dolor lumbar, la presencia de cálculos asociados a la obstrucción infravesical y las infecciones del tracto urinario. Los signos son a nivel de la vejiga y a nivel de la próstata, y el que es una descompensación de ellos es la presencia de una retención aguda de la orina, que motiva distintas razones para derivar al especialista para una valoración un poco más profunda, si lo requiere, y a una solución definitiva. ¿Cuáles son ellos? Los que no responden al tratamiento farmacológico que le damos, aquellos que tienen una infección urinaria recurrente, cuando la función renal se ve alterada producto de la disfunción secundaria a la obstrucción infravesical, en aquellos casos que sospechamos la presencia de un cáncer, en este paciente en particular, aquellos que tienen incontinencia de orina de esfuerzo o han hecho una retención aguda de orina, y los pacientes que están con hematuria persistente.
¿Cuál va a ser la metodología del examen? Toda esta valoración a través del SCORT, del cuadro clínico. Vamos a hacer un examen de la próstata para evaluar su consistencia, valoraremos la función renal y el nivel del antígeno prostático específico. Como veíamos en la sesión previa, la flujometría es muy importante para valorarlo y en algunos casos también va a ser necesario que la flujometría sea acompañada de un estudio hidrodinámico, y en la ecografía es necesario medir la repercusión en los riñones si la tuviera y el residuo postmiccional a través de la ecografía vésico-prostática. Los diagnósticos diferenciales de la hiperplasia prostática benigna como causa de obstrucción infravesical: habrá que considerar entonces la inestabilidad del detrusor, la infección del tracto urinario, la prostatitis crónica, la litiasis urinaria, la presencia de tumores en el árbol urinario bajo, alguna enfermedad neurológica y la poliuria generada por el uso de diuréticos o en los pacientes diabéticos. Con respecto a los tratamientos de estos pacientes, van a ser inicialmente farmacológicos, y cuando el tratamiento farmacológico no se tolere o fracase, iremos al quirúrgico, que tradicionalmente ha sido a cielo abierto, resecando el adenoma, o bien a través de resecciones endoscópicas monopolares, que ya prácticamente están pasando a la historia para dar lugar a la resección endoscópica bipolar, distintas técnicas de láser de próstata, algunas para vaporizar, para convertir en vapor de agua el tejido prostático, y otras para enuclear. En los pacientes con síntomas leves, podemos hacer una adaptación en la distribución de los líquidos, aconsejar restringir el alcohol, el café y las bebidas carbonatadas, y ver qué respuesta tiene ante esos incipientes síntomas de obstrucción infravesical. En los casos moderados es importante recurrir al puntaje en el SCORT del IPSS de los síntomas prostáticos, instituir un tratamiento farmacológico, y en aquellos que el tratamiento farmacológico que vamos a ver más adelante no quisieran tener el trastorno que los alfa bloqueantes dan con respecto a la eyaculación retrógrada, habrá que considerar la posibilidad de usar algún método mínimamente invasivo, no del todo resolutivo, pero sí muy favorable para el alivio sintomático, de manera que ambulatoriamente lo que se puede inyectar es vapor de agua en el interior de la próstata. El vapor de agua hace una necrosis celular en base a la rotura de las membranas celulares, y del lapso de 1 a 3 meses se va instituyendo un aumento en la luz de la uretra que redunda en disminución de los síntomas, manteniendo la función sexual sin alterar el volumen eyaculatorio durante el orgasmo. En los casos de moderados a severos, vamos a recurrir a distintos medios que tenemos de alfa bloqueantes, como son la alfuzoxina, la doxazosina o la terazosina, pero lo más usado es la tamsulosina por lejos. En los casos que tenemos una vejiga hiperactiva, donde tenemos muchos síntomas irritativos, recurriremos a anticolinérgicos, al miraberón, y en próstatas de más de 30 gramos podemos recurrir a los inhibidores de la 5-alfa reductasa, como el finasteride y el dutasteride, sabiendo el factor de conversión que tendremos con respecto al nivel del antígeno prostático. Cuando los síntomas son severos con una próstata mayor, vamos a recurrir a un inhibidor de la 5-alfa reductasa con el alfa bloqueante, y cuando tenemos síntomas de almacenamiento, vamos a dar los alfa bloqueantes con los anticolinérgicos. Y debemos considerar como una opción a la desmopresina para evitar la poliuria nocturna, considerando una valoración del sodio después de 3 días de empezado el uso de la desmopresina, que se da tiempo antes de irse a dormir. Y cuando todo esto no responde y el paciente ya no acepta continuar con un deterioro en sus síntomas, debemos considerar la cirugía. En la cirugía ha habido mucha evolución en el último tiempo, y lo que antes era el gold standard ha ido cambiando algunas técnicas mínimamente invasivas. ¿Qué cosas deberíamos valorar cuando sugerimos un tratamiento entre todas las opciones que tenemos? Uno es cuánto es la falla cuando pasa el tiempo, y en base a eso, si vamos a necesitar o no repetir ese tratamiento que se le esté sugiriendo, si va a tener síntomas irritativos, si va a tener un cateterismo con sonda vesical prolongado posterior al tratamiento, y el éxito que se logre con cualquiera de las alternativas, cuánto es lo que dura. Con respecto a la resección endoscópica bipolar, ha venido a reemplazar a la monopolar,
fundamentalmente porque usa solución fisiológica y evita la hemólisis que daba el síndrome post-RTU. Técnicamente es lo mismo, con la diferencia que el líquido de irrigación es solución salina y evita la hemólisis producto de la glicina que se usa necesariamente o con el agua destilada que se usa en la resección monopolar. La vaporización con láser consiste en elevar la temperatura dentro de la célula prostática para que el 70% del agua se convierta en vapor y en base a eso se vaya creando un canal y ese canal amplíe la luz de la uretra para favorecer una micción mucho más confortable. Esta vaporización con láser, que es conocido como láser verde, que tiene una longitud de onda de 532 nanómetros, es de alta rentabilidad para la industria porque cada vez que se usa, esta fibra se descarta y está con un sustento de una campaña de marketing desde la industria precisamente, enfatizando las ventajas y subestimando las desventajas. ¿Cuáles son las ventajas que se enfatizan? Una realización muy sencilla, un procedimiento ambulatorio y la posibilidad de utilizarlo en los pacientes que están anticoagulados. ¿Cuáles son las desventajas? Que las próstatas muy grandes no se llevan bien con este tipo de alternativas y que no tenemos anatomía patológica porque todo se convierte en vapor de agua, a lo que se asocian síntomas irritativos, producto de la gran temperatura que se desarrolla para vaporizar la glándula prostática. En función de dar respuesta a esto y a emular lo que se hacía con la cirugía abierta, este neozelandés, que se llama Peter Gilling, hizo con una fibra de láser lo que antes hacíamos a cielo abierto con el dedo. Esta técnica de Gilling es la enucleación endoscópica con láser de holmium o conocida como HOLEP. Para ello utiliza una energía de 2100 nanómetros que se absorbe en agua y tiene la capacidad de cortar y de coagular, introducido a través de fibras reusables que son flexibles porque tienen cuarzo. Esto permite ir a la luz de la uretra, explorar la vejiga, ver el agrandamiento benigno y después con esta capacidad de este láser ir cortando, favoreciendo la enucleación como si introdujéramos el dedo entre la cápsula y el adenoma, y esto permite una remoción completa, dejando solamente la cápsula prostática sin ninguna capacidad de recrecimiento porque la consistencia y la naturaleza histológica de la cápsula es distinta de la hiperplasia prostática benigna que se da a expensas de la zona transicional, que es lo que se está enucleando. Esto tiene distintos pasos. Estos pasos al final concluyen con una morcelación cuando se termina de enuclear el tejido prostático con una hemostasia muy satisfactoria, procedemos a la extracción. Esta extracción consiste en que todo el tejido, no una parte, sino todo el tejido, se envíe a analizar. Para ello, este dispositivo fragmenta los distintos componentes del adenoma de próstata y en su totalidad esto se envía a analizar. Es una especie de shaver ideado desde los traumatólogos que nos permite absorber y reducir el tejido prostático mientras tenemos control visual del mismo, hasta que la totalidad de ese tejido ha sido enviada para análisis con el anatomopatólogo. Bien, de las distintas alternativas que tenemos que considerar cuánto duran en el tiempo sus resultados, cuánto descienden el antígeno prostático después de haber sido realizado, cuánto es la reducción de volumen con la ecografía transrectal, cómo es la mejoría con la flujometría, que es la forma de valorar objetivamente cuánto está desobstruido el paciente, si se reduce en cuanto el residuo posmiccional, si se desarrolla una estrechez o no, y la presencia de incontinencia que es realmente muy baja y si hay un deterioro con el tiempo en los resultados obtenidos. Con respecto al descenso del antígeno prostático, las técnicas de vaporización logran un descenso en el antígeno prostático de un 32%, mientras que las técnicas de resección con la transuretral es del 75% en los valores con respecto al antígeno prostático previo, y en la enucleación con HOLEP, tanto como con la cirugía a cielo abierto, la reducción del valor del antígeno prostático con respecto al valor previo es del 95%. Esto traduce cuánto es el volumen extraído de las células prostáticas. Con respecto al tamaño valorado con la ecografía transrectal,
valorando el previo y el posterior, las técnicas de vaporización con el láser verde reduce un 40% el tamaño de la glándula, mientras que las resecciones endoscópicas lo reducen en un 60%, y el gold standard o metro patrón, que es la enucleación prostática con láser de Hulmium, al igual que la cirugía a cielo abierta y con menos morbilidad, reduce el 80% en los hallazgos de la ecografía transrectal. Con respecto al deterioro con el tiempo y el retratamiento, mientras que el láser verde tiene un retratamiento de 4% aproximadamente a los 5 años, la resección transuretral requiere un retratamiento en el 3% de los pacientes tratados, mientras que la enucleación con láser de Holmium a los 5 años requiere un tratamiento del 1.4 muy similar al que se ve en la adenomectomía abierta, producto de la enucleación completa de la totalidad del adenoma. Un dato importante cuando extraemos un adenoma es el hallazgo de cáncer de próstata, que se da hasta en un 10% del material remitido, y en la cápsula prostática genera un riesgo remanente de desarrollo de cáncer de próstata, que es en la zona periférica, de aproximadamente un 4%. Entonces, este 10% es necesario y debe ser informado a los pacientes, porque si no enviamos ese material, podría estar subdiagnosticado un cáncer de próstata en aquel material que no fue enviado para análisis. Fundamentalmente estaríamos ocultando los tumores T1A y T1B, producto de no enviar ese material para el análisis anatomopatológico. Y por otra parte, cuando esto ocurre, no enviando el material de anatomía patológica, debemos saber que la misma acción térmica de las altas energías juegan en detrimento del manejo posterior del cáncer de próstata cuando se desarrolla posteriormente. Es decir, cuando encontramos la evolución del cáncer con el paso del tiempo, el tratamiento primario se ve modificado por esa enorme temperatura que se desarrolla para vaporizarlo. De manera que el gold estándar hoy, en base a las guías americanas y europeas del tratamiento de la obstrucción infravesical, es la enucleación con láser de Holmium, de acuerdo a lo que sugieren las guías, porque reproduce por vía endoscópica lo mismo que hace la cirugía a cielo abierta, lo hace con una morbilidad mínima, corrobora el 100% de la anatomía patológica que se envía, los resultados se sostienen en el tiempo, y ha sido el primer láser con una amplia utilidad dentro del campo de la urología, también siendo seguro y efectivo para las piedras que se desarrollan en la vejiga en el 20% de los pacientes que tienen un adenoma prostático. Yendo al área de la urooncología, vinculado básicamente a los temas prostáticos, nosotros sabemos que el cáncer de próstata, desde el punto de vista epidemiológico, representa la tercera causa de muerte en el hombre, representa un adenocarcinoma en el 95% de los tumores que se desarrollan en la próstata. Si bien es cierto que es raro, antes de los 50 años, puede darse y debe tenerse especial atención en aquellos que tienen antecedentes familiares, y la frecuencia del cáncer de próstata claramente va aumentando con el paso del tiempo. Bien, en cuanto a la anatomía patológica, como remarcábamos antes, el 95% son adenocarcinomas, solamente el 5% son de células transicionales o tumores neuroendocrinos o sarcomas. Pero cuando hablamos de cáncer de próstata, en general hablamos del adenocarcinoma de próstata, mientras que asociado a este existen las neoplasias intraepiteliales como un evento precursor del cáncer invasivo. Tenemos dos tipos de neoplasias intraepiteliales, el PIN de alto grado y el de bajo grado. Mientras en el alto grado el 80% de los casos se va a asociar a cáncer, en los de bajo grado solamente en el 20% de ellos se asocia a cáncer. ¿Dónde se desarrolla esta patología? En un 68% se desarrollan en la parte periférica, en lo que sería la cáscara de la próstata, mientras que en un 24% se desarrollan en la zona transicional, que es el tejido enucleado en la cirugía abierta o en la enucleación con láser de Holmium. Y el 8% se origina en la zona central. Este cáncer ha sido evaluado por quien vemos en la diapositiva a la izquierda, que es Donald Gleason. Gleason murió en el año 2009 y nos dejó un gran legado, que fue el SCORE, de manera que cuando había una célula tumoral en un adenocarcinoma de próstata, se establecía cuál era el patrón primario, el grado primario, que se observaba con mayor frecuencia, y esto se establecía de 1 a 5, y el grado secundario
era el que predominaba menos dentro de la población de las células tumorales. Si bien es cierto que los grados varían de 1 a 5, prácticamente el 1 y el 2 hoy no se consideran, y la puntuación mínima que se establece es 3 y la máxima es 5, tanto en el patrón primario como en el secundario. Y de la suma de ambos se establece un score que puede ser de 6, 7, 8, 9 o 10. Si el preparado tuviera un solo patrón presente, ese mismo patrón se reporta 2 veces, se repite, es decir, si tuviera un patrón 3, se da como 3 el segundo y en ese caso sería el valor de 6 en el score de Gleason. Con respecto a este tumor de próstata que crece y que se desarrolla en la población masculina con el tiempo, existen algunas posturas que son controvertidas. Los datos de autopsia muestran que en los mayores de 50 años se encuentra cáncer de próstata en el 40% de las autopsias y en los mayores de 70%, de 70 años en el 70%. El 10% se presenta como una enfermedad clínica y, como decíamos antes, es la tercera causa de muerte. Fíjense cómo la expectativa de padecer cáncer va cambiando con el tiempo y va disminuyendo. Es 1 en 43 después de los 60, 1 en 21 después de los 65 años, 1 en 13 después de los 70 y 1 en 9 después de los 75 años de edad. Con respecto a la toma de decisión con respecto al cáncer de próstata, tendrá que ver con la información que se le da al paciente, la experiencia del equipo multidisciplinario tratante y lo que nos dice la evidencia con respecto a los distintos modos de tratamiento. Existen extremos en los paradigmas, desde las posturas de no diagnosticar a nadie y tratar la enfermedad sintomática, y el otro extremo es diagnóstico temprano y tratar tan pronto como se confirme la existencia de cáncer. En cuanto a la realización del screening, lo que claramente se ha demostrado es que, si bien es cierto, hubo una tendencia de oposición al screening y a partir de qué momento realizarlo, los puntos a favor del diagnóstico temprano es que la expectativa de vida de nosotros es cada vez más alta, de manera que el primer screening nos permite detectar aquellos cánceres que se presentan precozmente, que son los más agresivos, y que el número de muertes que, en base al screening claramente se ha reducido. Una de las cosas que redujo la mortalidad fue la aparición del antígeno prostático, precisamente a un 50% desde su aparición, producto de la detección precoz. Esto genera menos muertes por esa patología y una mayor prevención en el desarrollo de metástasis óseas, y el hecho de hacer un diagnóstico le da al paciente una sensación más clara en cuanto a que cambia si se tiene el diagnóstico porque se puede hacer algo con él. En cuanto a lo que se opone al diagnóstico temprano es el cuestionamiento al PSA como un valor de screening realmente importante. Sin embargo, ha demostrado que lo es. Algunos dicen que la reducción de muertes ha sido poco significativo y que el sobrediagnóstico ha llevado a un sobretratamiento, sobre todo en cuanto a generar complicaciones invalidantes y agregarle costos al sistema de salud, dejando una sensación que, aunque se haga el diagnóstico, nada cambia por el hecho de hacerlo. Bueno, entre estos dos extremos, las razones por las cuales el diagnóstico temprano tiene algunas contras es cuando solamente estaba la herramienta del PSA, lo cual hacía que en el año 2012 se establecía en el sistema americano el desaliento del uso del antígeno prostático porque se lo consideraba inadecuado para el screening. En cuanto a otros puntos en contra del screening, es que 1 de cada 4 pacientes a los que se les sometían a una biopsia por sospecha de cáncer de próstata se confirmaba. Entonces había un 75% de pacientes que eran sometidos a biopsias cuando no había otra herramienta y no se encontraba nada. Para ello se ha mejorado y muchísimo con las biopsias de fusión, tratando de identificar a aquellos pacientes que realmente requieren una biopsia de próstata y evitando a aquellos pacientes que no lo necesitan. Para ello, en todo paciente que un antígeno prostático antes estaba elevado, era necesario hacer una biopsia y obviamente que en un tacto alterado realmente lo es. ¿Y cómo era la biopsia tradicional? Distintos esquemas con un mínimo de 10 tomas en ambos lóbulos de la próstata
y esto generaba en algunos casos subdiagnóstico por la forma aleatoria de realizarla, y en algunos casos a ciegas también podía darse un sobrediagnóstico, encontrarnos con cosas que realmente no eran necesario que fueran tratadas. De allí que la biopsia de fusión empezó a hacerse por vía transperineal y no transrectal. Esto requirió del aporte de la resonancia nuclear magnética. Sin resonancia nuclear magnética no hay biopsia de fusión, porque la resonancia nos da en 3 dimensiones un mapa de la totalidad de la glándula prostática y tiene una altísima sensibilidad muy útil para disminuir las complicaciones infecciosas, ya que la urosepsis prácticamente en la biopsia de fusión desapareció a un 0,5%, porque es una biopsia transperineal a través de la piel y no a través de la mucosa rectal. Es cierto que la biopsia a través del periné tiene un poco mayor incidencia de retención aguda de orina, que es superior a la que se da en la biopsia transrectal, y claramente la biopsia de fusión requiere una anestesia general. Esto hizo que desde que empezó a utilizarse ya no se llama biopsia transrectal, sino que se le empieza a llamar biopsia transfecal, con todo lo que eso implica en cuanto a riesgo de infección y de complicaciones. Lo que nos aporta la resonancia nuclear magnética multiparamétrica es identificar aquellos cánceres que son clínicamente significativos. Y también evita hacer biopsias que no sean necesarias cuando la resonancia nuclear magnética no nos muestra algo que sea sospechoso. Para ello, el resonador puede ser de 2 tipos, de acuerdo a su definición, de 1,5 teslas o de 3 teslas, idealmente de 3 teslas. Esto nos permite realizar la difusión del contraste, cómo se comporta el contraste dentro de la glándula prostática, y ha sido establecido un score de 5 puntos con distintos PIRADS, como llamamos nosotros, de acuerdo a la probabilidad de desarrollar un tumor, de acuerdo a la imagen que vemos en la resonancia, siendo los PIRADS 1 altamente improbable de un tumor clínicamente significativo, los PIRADS 2 es improbable de un tumor clínicamente significativo, los PIRADS 3 es una presencia dudosa de un tumor clínicamente significativo, y los 4 y 5 es alta sospecha de un tumor. De manera que en las 3 valoraciones, en la multiparamétrica dimensión de la resonancia, nos permiten encontrar distintas zonas con distintos tipos de sospecha, y es esa zona sospechosa la que debe ser biopsiada y no la totalidad de la glándula prostática. Para hacer esa biopsia necesitamos un control con ecografía, y esto que vemos en la ecografía transrectal, que no es por donde ingresa la aguja, se integra con la información que nos aporta la resonancia. De manera que fundimos la imagen que nosotros tenemos en la resonancia con la imagen que estamos viendo en la ecografía transrectal. De la fusión de ambas imágenes, donde se superponen las siluetas de ambas técnicas de la resonancia y de la ecografía transrectal, nos da la posibilidad de ir controlando el ingreso de la aguja exactamente donde la resonancia encontró la zona sospechosa. De manera que en un lado vemos la imagen de la resonancia, en otro lo de la ecografía, ambas se funden a través de un software que tiene el sistema, y ambas controlan que la aguja que entra por la piel a nivel transperineal vaya al lugar donde la resonancia no se está identificando. Esto realmente en la fusión nos permite tener muchísimo más certeza y se va a convertir en el gold estándar, y no seguiremos haciendo las biopsias randomizadas que se estaban haciendo por vía transrectal y por sextantes de manera totalmente aleatoria, mejorando la seguridad en base a esta fusión específica entre lo que nos aporta la resonancia y lo que nos aporta la ecografía de manera simultánea al momento de realizar la biopsia. ¿Qué nos dice la literatura con respecto a la fusión, que es algo que ya está instituido? Que el respaldo bibliográfico es importante porque la biopsia de la zona target, de la zona objetivo,
nos facilita la detección de aquellos cánceres que son clínicamente significativos. Y para unas segundas biopsias en aquellos pacientes que ya tuvieron una biopsia previa por sextantes, es indispensable tener una resonancia multiparamétrica previa, y obviamente habrá que evaluar el tema de los costos y la disponibilidad de resonadores 3 Tesla para realizarlo. En las guías europeas de cáncer de próstata está establecido que cuando tenemos una resonancia positiva debe hacerse una biopsia target, y esto nos permite identificar que la biopsia target negativo, es decir, si nosotros no tenemos nada sospechoso, es decir, tenemos un PIRAS 1 o PIRAS 2, no tendremos que darle entidad, pero si tenemos un PIRAS 3 en adelante, tendremos que darle entidad para realizar la biopsia de fusión a este paciente que tiene este problema hallado en la ecografía y en la resonancia producto de la elevación del antígeno prostático. En un estudio que se llama Precision, donde se comparó la resonancia guiada por la biopsia guiada por resonancia contra la biopsia estándar, lo que dio fue una detección de cánceres clínicamente significativos muy favorecidos cuando usábamos la resonancia. ¿Para qué pacientes? Aquellos que tenían un antígeno prostático de menos de 20, el tacto rectal no tenía de sospecha de extensión extracapsular, y entonces para aquellos que tenían un PIRAS 3, 4 o 5, se hizo una biopsia, y para aquellos que tenían PIRAS 1 y 2 no se hizo biopsia, y mientras tanto se los comparó con los que se hacían la biopsia que hemos venido haciendo durante mucho tiempo, y de esa comparación surgió que el hallazgo de cánceres clínicamente significativos fue muy favorable al uso de la resonancia, comparando un 38% para el caso de la resonancia y un 27% para la biopsia por sextantes. Pero lo más importante es que clínicamente insignificante la resonancia encontró el 9% de los casos, sin embargo la biopsia por sextante encontraba mucho, el 22% de los casos clínicamente insignificantes, que generaba un dilema. O sea que si son clínicamente insignificantes, el diagnóstico no aporta demasiado. Esto demostró que la resonancia multiparamétrica y la biopsia de fusión supera a la biopsia estándar transrectal convencional. Esto también nos da una posibilidad de evitar biopsias. Si tenemos un PIRAS 1 o 2, nos quedamos tranquilos y no es necesario realizar una biopsia, y es útil para identificar aquellos cánceres que no son clínicamente significantes y que probablemente no tengamos que hacerle nada, sobre todo durante la etapa de vigilancia activa. En este estudio que la evidencia nos trae fue el PROMIS, para valorar la resonancia y ver cómo seguían estos pacientes con el paso del tiempo. El test estándar era, por un lado, se comparó en 576 pacientes la ecografía transrectal con 576 pacientes con la resonancia magnética, y el hallazgo de un cáncer no clínicamente significativo o no cáncer se dio en 119 de esos pacientes con la biopsia estándar, y en no cáncer o cáncer no clínicamente significativo se dio en 17 de los pacientes que se les hizo la resonancia, lo cual es un cambio muy, muy importante que nos trae el PROMIS con respecto a aquellos que son importantes. ¿Cuáles son los importantes? Los Gleason 7, ya sea 3+4 o 4+3, donde la resonancia multiparamétrica nos redujo las biopsias innecesarias, tuvo una mayor detección de estos cánceres que son clínicamente significativos, y la relación costo-beneficio le resultó muy, muy, muy favorable. De manera que lo que hace es mejorar el diagnóstico de aquellos cánceres que tenemos que tratar y reducir aquellos que no tenemos que tratar realmente. Para la escala de los PIRAS 3, en 234 pacientes, distintos modos de fusión cognitiva, lo que hizo estas 3 comparaciones usando resonancia es mostrar que tanto con esta valoración elástica o cognitiva, los resultados de la resonancia fueron bastante similares
siempre que lo que se usara fuera este tipo de biopsia de fusión. Con respecto a lo difícil que es encontrar el paciente adecuado y no establecer un diagnóstico innecesario de un cáncer que no es clínicamente significativo, la biopsia por resonancia nos aporta una muy valiosa información. El 67% fueron positivos en el target, el 17% fueron negativos en el resto de las biopsias. Cuando el target es positivo, el 87% con target positivo, el 87% fue suficiente, no hacía falta realizar una biopsia sistemática. Y cuando el target es negativo, la biopsia positiva en todos los casos, en el 100%, no fue clínicamente significativo. Es un paciente que pudo hacerse vigilancia activa, como vamos a ver en adelante. En cuanto al futuro, realmente las biopsias transrectales van a ir decreciendo, las biopsias transperineales van a ir aumentando, la resonancia va a ser una herramienta indispensable para evitar realizar biopsias innecesarias y va a ser complementado por la genómica en aquellos casos dudosos de la resonancia. En cuanto a cómo esto impacta claramente en una reducción de los pacientes que se estarían biopsiando en base a la información que nos da la resonancia nuclear magnética. Para aquellos casos clínicamente significativos que podrían perderse, la valoración genómica nos va a dar un aporte importante porque los marcadores tumorales nos podrían estar induciendo o ayudando a hacer una búsqueda un poco más exhaustiva. Remarco la necesidad de una resonancia multiparamétrica antes de considerar una biopsia en función de mejorar la eficacia y de detectar aquellos pacientes que necesitamos detectar, que son los clínicamente significativos y nos evitan el error de estar biopsiando una zona que no tiene sentido. Para aquellos pacientes que han tenido una biopsia negativo previamente, los marcadores genéticos en base a lo que se llama SELECT, de encontrar ciertos genes en la orina, nos pueden aportar a afinar la puntería para evitar biopsias innecesarias. Estas alteraciones se ponen en evidencia por una reacción en cadena de la polimerasa, donde marca la sobreexpresión de un ARN mensajero de un gen de cáncer de próstata con una muy alta especificidad a la orden de disminuir las biopsias que son innecesarias. Claramente requiere un examen prostático vigoroso, agresivo, para tratar de aumentar la información que aparece en la orina del paciente que emite posterior a un tacto rectal. Conocer la existencia no implica siempre tener que actuar con respecto al cáncer, y también desconocer la existencia del cáncer puede ser negar la posibilidad de evitar una complicación futura. De manera que en cáncer es necesario que establezcamos el adenocarcinoma, en qué estadificación se encuentra. El sistema TNM nos permite en el tumor primario evaluarlo y clasificarlo. Para aquellos que no se palpan ni se ven, es decir, no los tocamos ni los vemos, pero que son detectados cuando se hacen una resección endoscópica en poco tejido. Sería un T1A para aquellos que en una resección endoscópica, por sorpresa, encontramos un adenocarcinoma en menos del 5% del tejido extraído, y el T1B es en el que se detecta más del 5% del material que nosotros le enviamos al patólogo. Mientras que el T1C es el que nos lleva al diagnóstico, como se hizo tradicionalmente, en aquellos casos donde solamente se diagnosticaba por una biopsia por sextantes en un paciente con un antígeno prostático elevado. Dentro de los que se palpan, que son los T2, el T2A compromete un solo lóbulo o menos, el T2B compromete más del 50% de un lóbulo y el T2C compromete ambos lóbulos simultáneamente. El T3 ya es una extensión de volumen tumoral mayor, se extiende a través de la cápsula prostática, puede tener extensión extracapsular visible en la resonancia magnética y confirmada en la anatomía patológica,
puede ser de un solo lado o bilateral, y el T3B es el que nos compromete las vesículas seminales en la anatomía patológica o en la sospecha a través de la resonancia. Mientras que ya el avanzado, el T4, es el que compromete la pared vesical o el esfínter externo, el recto, los elevadores del ano. Esto es lo que tenemos que evitar encontrar. La idea es hacer un diagnóstico precoz. En cuanto a los riesgos, una vez que se diagnostica, D'Amico, que es un radio-oncólogo, estableció distintos grupos de riesgo para el cáncer de próstata. Básicamente tres tipos: de bajo riesgo, de intermedio y de alto riesgo. Los de bajo riesgo son los de T1A y T2A, con un antígeno prostático bajo, bajo es menos de 10, y con un score de Gleason de 6. Y esto se estableció en la Sociedad de Patología con un grupo pronóstico 1. Dentro de los de intermedio, que son los T2, es decir, los que tocamos, con un antígeno prostático que oscila entre 10 y 20, están los Gleason 7, estableciendo una diferencia que el 7A sería el 3 más 4, y el 7B sería el 4 más 3, con distinto grupo pronóstico. Y por último, los de alto riesgo, que serían los que tocamos, el T2C, el T3 y el T4, con un antígeno prostático de más de 20 y con un score de Gleason de 8, de 9 o de 10, y que con un grupo pronóstico el más alto de todos, que es el grupo 5. ¿Cuáles son los tratamientos para los de bajo riesgo? Lo que decíamos, el T1A y el T2A, con un PSA bajo y un score de Gleason de 6, que corresponde al grupo pronóstico 1. Las opciones son la vigilancia activa, los tratamientos locales, que van desde la cirugía, la radioterapia o las terapias focales. Para la vigilancia activa, en un Gleason 6, que tenga menos de 2 cilindros positivos en la biopsia y que esos cilindros tengan menos del 50% incluidos por tumor, va a requerir en estos pacientes que tienen una expectativa de vida menor de 10 años, una prueba de PSA cada 3 a 6 meses, y al menos una vez al año tenemos que repetir la resonancia magnética para ver que morfológicamente no se está modificando. La biopsia va a ser repetida a los 12 meses y después va a ser repetida cada 2 a 5 años. El tratamiento se va a instituir tan pronto como algo de esto se modifique, es decir, si aumentan la cantidad de biopsias positivas o aumenta el antígeno prostático, aumentando el volumen en la resonancia, va a ser el momento de dejar la vigilancia activa para pasar a la etapa de tratamiento. ¿Cuáles serían los tratamientos locales? La cirugía con la prostatectomía radical abierta, la prostatectomía laparoscópica o la prostatectomía radical robótica. Desde las opciones quirúrgicas, estas tres, ¿en qué consisten? La prostatectomía radical consiste en la extracción por cielo abierto de la próstata a las vesículas seminales. En el caso de los de bajo riesgo no hace falta la linfadenectomía, y en los de intermedio y alto es necesario realizar la linfadenectomía. La contra es el tema del sangrado, que es mayor, una evolución postoperatoria un poco más prolongada, y la afección en términos de la funcionalidad, que tiene que ver con la continencia y con la función sexual. La prostatectomía radical laparoscópica disminuye la morbilidad, disminuyendo el sangrado, tratando de, por manera mínimamente invasiva, hacer una preservación de los paquetes vasculonerviosos que mantengan la funcionalidad. Es muy laboriosa, y precisamente en función a la laboriosidad que se impone es que apareció la cirugía robótica, que es la adaptación laparoscópica a la visión en 3 dimensiones desde una consola y a distintos brazos del robot, que permiten introducir distintos trócares para realizar una disección mucho más cuidadosa, mucho más detallada, de manera que los paquetes vasculonerviosos puedan ser preservados, y con ello una rápida recuperación de la continencia urinaria y de la función sexual, sobre todo en los pacientes que tienen muy baja morbilidad y se encuentran en un estado muy favorable. Con respecto a los de riesgo intermedio, que son los T2B, con un antígeno prostático entre 10 y 20, que son los Gleason 7, ya sea 3 más 4 o 4 más 3, si tenemos un pronóstico favorable, que sería 3 más 4, y no tenemos morbilidades asociadas, lo recomendable es la prostatectomía radical. Si tenemos un pronóstico favorable, que sería 3 más 4, pero que el paciente tiene morbilidades asociadas, en ese caso lo recomendable es la radioterapia. Cuando tenemos un caso de 4 más 3, con un
una versión más desfavorable del intermedio y no tenemos morbilidades, la prostatectomía generalmente se asocia con radioterapia posterior, y si tenemos un riesgo desfavorable y con morbilidad, deberemos hacer un bloqueo androgénico completo asociado con la radioterapia. Para los casos de riesgo alto, los T2C y los T3, con más de 20 de PSA, que son los Gleason 8 a 10, si no tenemos morbilidad, va a ser necesario hacer una prostatectomía radical asociada con la radioterapia y el bloqueo androgénico completo, y si hay morbilidades, simplemente va a ser el bloqueo androgénico completo. Ahora, dentro de la radioterapia ha tenido un progreso magnífico, focalizando la acción que va a generar la muerte celular solamente de aquella zona donde está involucrado el tumor. De manera que esto se ha ido modificando mucho desde el área afectada en la radioterapia que se hacía inicialmente a la radioterapia que se afecta en la actualidad. Esa distribución de rayos puede ser externa o puede ser interna en base al implante de semillas. La externa tiene las versiones de intensidad modulada o la estereotáctica. La diferencia es que mientras la intensidad modulada requiere la asistencia durante aproximadamente 30 veces del paciente al centro de radioterapia, la estereotáctica es hipofraccionada y que en 5 sesiones se desarrolla la distribución de la misma cantidad, pero hay que seleccionar adecuadamente a los pacientes. En cuanto a la interna, la braquiterapia puede ser un implante permanente, que es lo que más se usa, con semillas de iridio, o bien un implante temporal, que es lo que se llama braquiterapia de alta tasa a través de catéteres que se dejan colocados. El proceso de la radioterapia externa requiere una consulta, la preparación del paciente, una planificación con la tomografía computada, planificar la dosimetría, verificar en intensidad modulada y el movimiento del paciente antes de colocarlo e iniciar el tratamiento, que, como decíamos, no es invasivo, y el potencial curativo se refiere a la capacidad de una ablación física del total de las células tumorales. Generalmente es bien tolerado y tiene un impacto mínimo en la calidad de vida. Con el proceso de braquiterapia también, obviamente, requiere llevar el paciente a quirófano, hacer una anestesia e identificar a través del periné una grilla que nos permita ir distribuyendo las semillas en las distintas zonas de acuerdo a lo que la resonancia y las biopsias nos indican de distribución de mayor densidad de las semillas radioactivas. Para pacientes en riesgo bajo o un intermedio favorable, estos tumores que tienen un Gleason 6 y un estadio bajo con un antígeno prostático bajo, generalmente logran controlar la enfermedad en el 95-90% a los 10 años, a los 5 y a los 10 años respectivamente. El control urinario se da en el 95% de los pacientes, y la preservación de la función sexual a los 5 años es del 70%, con un riesgo de complicaciones severas. Esto nos referimos a la acción sobre el recto o por la vía urinaria en la vejiga, menor al 5% de los pacientes que se tratan. En cuanto a la estratificación de riesgo y la estrategia terapéutica y los resultados para los de intermedio, de riesgo alto o riesgo muy alto, vamos a saber que más del 30% van a tener una extensión por fuera de la glándula prostática en la anatomía patológica, y más del 15% van a tener ganglios positivos, lo cual hace más limitado el tema de la radioterapia. El tratamiento va a ampliar el volumen a la pelvis, y probablemente vamos a tener que hacer una hormonoterapia complementaria, porque es la única forma de que los resultados de la radioterapia en pacientes donde la vara está tan alta logren un buen control con una buena funcionalidad. Estos son pacientes de muy difícil tratamiento, porque precisamente el comportamiento biológico se da en pacientes mucho más agresivos. Cuando tenemos pacientes menos agresivos, con un bajo nivel de score, la radioterapia externa con volumen pelviano amplio puede llevar sobreimpresa la necesidad de implantar semillas aparte de la radioterapia externa, y el tratamiento hormonal con bloqueo androgénico completo, realizarlo durante 2 a 3 años, lo cual afecta a la vida sexual también. El control entre los 5 y los 10 años es del 85 y el 70%, y la sobrevida específica de cáncer de próstata 5 y 10 años es del 95 y el 80%.
tiene muy buen control urinario, pero como veíamos, la función sexual se deteriora significativamente y sigue teniendo una incidencia de complicaciones severa baja del 5%. El tratamiento de la radioterapia, cuando tenemos una enfermedad oligometastásica o está diseminada, ha empezado a aparecer evidencia clínica que la radioterapia en el primitivo tiene un potencial riesgo en el desarrollo de metástasis y en la reversión de algunas de las metástasis cuando se asocia al bloqueo androgénico completo por el daño celular que haría la radioterapia en el tumor primitivo asociado al bloqueo hormonal completo. En el cáncer de próstata avanzado, donde tenemos dos tipos de pacientes, los que son saludables, los que están vulnerables y los que son frágiles, el tratamiento hormonal va a ser necesario en aquellos pacientes donde el bloqueo hormonal no sea suficiente, lo vamos a tener que asociar a los bifosfonatos para mantener la estructura ósea de manera adecuada. La quimioterapia estándar va a ser necesaria cuando tenemos un paciente saludable y vulnerable, y en los pacientes frágiles vamos a tener que, de manera multidisciplinaria, contar con nuestros amigos oncólogos para que hagamos una quimioterapia adaptada a la paliación de esta problemática. De manera que al momento de cuidar al varón adulto es necesario mejorar mucho y hacer una evaluación adecuada de los problemas prostáticos. Es muy conveniente hacer un diagnóstico oportuno y lograr el más eficiente de los tratamientos para las expectativas de nuestros pacientes que tienen cualquiera de estas patologías, del área benigno o del área de la malignidad en los problemas prostáticos. Quedo a disposición para las preguntas y realmente les agradezco mucho la invitación y estoy a disposición para la interacción consecuente. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver si el doctor Bernardo nuevamente se conecta para las preguntas de esta segunda parte que ha sido enormemente informativa, ¿no es cierto? Hubo mucha información, así que primero, si ustedes quieren hacer preguntas, vayan preparándolas a la espera de que el doctor Bernardo se conecte. Esperemos que se conecte el doctor Bernardo. Natalia, ¿podrás lograr que el doctor Bernardo se conecte? A ver si te podés comunicar con él. Ahí. Hola, Jorge. Mientras tanto, ustedes vayan haciendo las preguntas. Hola, Ahí Jorge, está. ¿me estás oyendo? Sí, te escucho perfectamente, Norberto. Bien. Bueno, enorme información, mucha información. Así que seguramente va a haber muchas preguntas. Te voy a hacer algunas preguntas que van haciendo los doctores. ¿Por qué no aclarás un poquito el tema del score de Gleason? ¿Cómo se hace para sumar? Explica un poquito cómo es el tema del 3 más 4, de diferencia del 4 más 3. ¿Cómo es? ¿Qué importancia tiene eso? Contame. Generalmente lo que se hacía se ha modificado en el último tiempo. Antes se le ponía un puntaje directamente a aquellas lesiones que tenían muy escasa alteración, lo que era un grado 1, y también a los grado 2 que tenían una levemente superior alteración. En la actualidad, esos se subestiman directamente, no se clasifican, aunque se vean en el microscopio, y las alteraciones moderadas, que serían el puntaje 3, son a partir de las cuales comienzan a ser tenidas en cuenta. Las alteraciones más severas, que serían el 4, y las totalmente indiferenciadas, que serían el 5. Lo que se hace es mirar en el microscopio de la población de células neoplásicas cuáles son, bajo el gran aumento, las predominantes. Y esas predominantes son clasificadas. Esa clasificación le va a corresponder o un 3, o un 4, o un 5.
A continuación, se identifica la población que está en inferioridad cuantitativa, que también está alterada, y una vez identificada se le pone un puntaje en la medida que sea más parecido a la célula normal, que sería un 3, o más distinto a la célula normal, que sería un 5. Esa suma de la población predominante y la segunda nos da un score mínimo que sería 6, sumando 3 más 3. En la medida que vamos subiendo, nos puede dar 3 más 4 o 4 más 3, o 4 más 4, 4 más 5, 5 más 4 o 5 más 5, que sería lo más indiferenciado. Dentro de los 7, que son los de riesgo intermedio, es muy importante saber qué es lo que predomina. Claro. Porque si predomina el 3, la situación es mucho más favorable. Si predomina el 4, la situación es más compleja. Y la otra cosa que tenemos que prestar atención, si aparte de 4 tiene algún componente cribiforme en el microscopio. Porque el componente cribiforme asociado al 4 habla de un mayor potencial de agresividad futura. Nos dice que hoy es un 7, pero es un 7 tendiendo al 8 por esa diferenciación. En cambio, el 3 más 4, en la actualidad, en algunos protocolos de investigación, en algunos centros universitarios, inclusive cuando son de poco volumen, se lo están incluyendo en la vigilancia activa, que es un riesgo importante. Hacer un 3 más 4 para vigilancia activa porque el comportamiento biológico puede ser un poco más agresivo. Y es ahí donde se empieza a hacer un análisis del 3 más 4 y quiero saber algo más. 3 más 4 y una valoración genética, donde los estudios genómicos, uno de ellos es el Prolaris, otro es el Decipher, lo que hace es valorar la carga genética y de repente extrapolar la proyección de agresividad futura. Y la respuesta serían 2, para hacerlo muy simple. Un 3 más 4 que dice muy tranquilos, la carga genética manifiesta una estabilidad que podría ser aquellos que pueden ir a vigilancia activa en condiciones muy, muy seleccionadas, o por el contrario, un 3 más 4 que ya anuncia que esto va a ser muy peligroso y hay que darle mucha mayor entidad. Hay mucha menos discusión en el alto grado, en el 4 más 4, en el 4 más 5, en el 5 más 4. Digo menos discusión porque definitivamente es agresivo y ahí no admite duda en cuanto a poner toda la energía posible para tener control de la enfermedad. El 7, que es el intermedio, que por otra parte es más frecuente en incidencia que los de alto grado, los de mayor predominancia son los de bajo grado, los más frecuentes son los 6, 3 más 3. Después siguen en incidencia menor los de intermedio, que son estos 7 de los que estábamos hablando recién, y con menos frecuencia, afortunadamente, los altamente agresivos, que son los 8, 9 y 10. Perfecto, muy claro. Acá un doctor te dice, en el diagnóstico de cáncer de próstata, ¿cuál es el gol estándar? Bueno, no sé si está bien. ¿Cómo el camino del diagnóstico del cáncer de próstata, cómo sería? Siempre decimos que el PSA es un componente importante. Vos con respecto al PSA, ¿querés dejarle algún mensaje a los alumnos en cuanto a que no hay que tener relaciones previas, que hay que tener ciertos cuidados, que depende mucho también de los medicamentos que toma? ¿Hay alguna cosa que querés aclararles a ellos? Es muy importante esto que cita Jorge, porque es necesario la debida abstinencia. Nosotros recomendamos que el paciente no tenga una actividad sexual en los 3 días previos a la toma. Y por otra parte, el factor de conversión, cuando tenemos en uso los inhibidores de la 5-alfa reductasa, el finasteride y el dutasteride, tiene un factor de conversión que cuando estamos leyendo el valor, nosotros sabemos que está disminuido a la mitad, o sea, está encubierto un valor más alto. Hay veces que los pacientes se ponen felices porque les ha bajado el antígeno prostático y en realidad esto tiene que ver por la acción de la 5-alfa reductasa. Sin embargo, está diciendo que está reduciendo el volumen para el tratamiento de la hiperplasia prostática benigna. Sin embargo,
ese antígeno prostático está reducido, nos está mostrando la mitad de lo que está ocurriendo porque está actuando en el metabolismo de la célula prostática en base al inhibidor de la 5-alfa reductasa. Con respecto a estos inhibidores que se usan muy frecuentemente en la hiperplasia prostática benigna, lo que se ha visto claramente es que hay una reducción del volumen de la glándula y lo que se demostró es que había una reducción en el seguimiento progresivo de la aparición del cáncer de próstata. Sin embargo, esa leve disminución en el desarrollo, cuando se hacía con el grupo control, a los que lo recibían y los que no recibían, lo que se veía cuando desarrollaban un adenocarcinoma era levemente superior la presencia de versiones más agresivas. Más agresivo, claro. Producto Se perdía de la esa acción metabólica. Claro. Sí, eso es así. Otra pregunta te hacen aquí. El uso de anticolinérgicos. Los neurólogos están siempre muy, muy atentos al uso de anticolinérgicos en pacientes que justamente que son mayores de 70 años y que tienen asociados problemas de memoria y trastornos cognitivos. Ustedes, como urólogos, desde el otro lado del río, ¿ven también así alteraciones y tienen que interrumpir el tratamiento asociado a trastornos cognitivos por los anticolinérgicos? Sí, eso lo hemos aprendido de ustedes, Jorge. Ustedes saben que la oxibutinina antes se usaba de una manera muy liviana y realmente ese anticolinérgico, que es de los primeros que teníamos disponibles para uso, en esta población que estás describiendo realmente impactaba de manera negativa y muy, muy marcada, con lo cual en esa población está proscripto el uso de la oxibutinina. Es cierto que han mejorado mucho con la darifenacina, con la sorifenacina, y también han aparecido como complemento no necesitar los anticolinérgicos y usar los beta-3, como el mirabegrón, que nos permite no tener el riesgo del deterioro a nivel cortical y buscar el mismo efecto de la hiperactividad de la vejiga. Perfecto. Acá te preguntan, ¿está revalorado el tacto rectal en el diagnóstico? ¿Es suficiente PSA y tacto o PSA y ecografía? Me encanta la pregunta porque pone sobre la mesa algo que siempre estuvo, pero que muy, muy recientemente tuve un refuerzo de este hallazgo. Ustedes saben que los tumores más temibles de la próstata son los de alto grado, son los Gleason 10, 5+5. Esos tumores, por su diferente comportamiento biológico, pierden la capacidad de producir antígeno prostático. No tienen capacidad, disminuyen mucho la producción de antígeno prostático. Y esos pacientes pueden venir a la consulta con un antígeno prostático de 2. Y sin embargo, el tacto rectal nos permite encontrar la razón para la cual se tiene que hacer una biopsia. Y generalmente esto es una situación compleja, porque es un tumor que se toca y que no traduce aumento del antígeno prostático por la indiferenciación, con lo cual sigue estando vigente. Y casualmente este paciente dice que de haber sido por el antígeno prostático y por la pandemia, su elección hubiera sido el valor de o bien sí o así. Y el tacto rectal toma relevancia en este tipo en particular, que son los más agresivos. Excelente, eso es un mensaje enormemente útil y práctico para los doctores. Otra pregunta dice, ¿el PSA como screening disminuye la morbimortalidad? ¿Por qué se desaconseja desde la Task Force? Claro, un poco lo que vos habías anticipado, ¿no? Los dos grupos que están en batalla en ese sentido. Se desaconsejó porque varias razones. Una es que no teníamos todas las herramientas que tenemos hoy. Cuando la Task Force lo desaconsejó, que fue en el 2012, se retractó en el 2014 porque empezaron a verse las consecuencias de una afirmación tan importante
Y en realidad esa información estaba sustentada en que se sobretrataba mucho 3+3, donde veníamos de una vigilancia activa prácticamente inexistente, y ese sobretratamiento en un paciente que no iba a morir de cáncer de próstata porque tenía un Gleason 6 de muy bajo volumen, sí empezaba a convivir en algunos casos con dificultades en su calidad de vida que no tenía preoperatoriamente. Entonces, si con esas herramientas, con no uso de resonancia, que nos advirtiera loco regionalmente cómo estaba la situación, fue un poco arriesgado, y de hecho lo que se vio del 2012 a esta parte, que han empezado a verse esas consecuencias. Esa adhesión estricta a no más búsqueda ha empezado a recrudecer la aparición del paciente con cáncer de próstata asintomático, que no hizo ningún control previo y aparece con el secundarismo. Perfecto. Otra pregunta te hacen acá, es una pregunta larga, pero básicamente dice, ¿en qué momento después de utilizar bloqueo farmacológico con alfa bloqueantes o inhibidores del crecimiento de la glándula, con anticolinérgicos, ¿cuándo estaría indicada o cuándo indicás vos la cirugía con algún parámetro que tenga que ver con el fracaso de los tratamientos médicos? ¿O cuándo lo harías? El paciente en sus respuestas se sitúa en el grado de obstrucción. Si tiene una obstrucción leve, o si era moderada antes y ahora es leve, o si era moderada antes y ahora es severa. Es decir, el paciente que en el score de síntomas tiene una puntuación superior a 20, su calidad de vida es mala. Y de hecho, el último punto, cuando se le pregunta por calidad de vida, generalmente son pacientes que responden que tienen entre 3 y 4 puntos. Cuando ya hemos recurrido a todo el respaldo farmacológico y estamos estancados en esta situación, este paciente requiere dejar de tomar medicación y mejorar su calidad de vida, mejorar su flujometría, disminuir la cantidad de veces que se levanta de noche y volver a tener un chorro que lo deje sin residuo posmiccional. Cuando los síntomas no fueran tan importantes, porque hay una gran variabilidad, ustedes lo ven, los pacientes tienen una gran variabilidad de síntomas, y aparece con algunas de las complicaciones, tomando toda esta cantidad de fármacos, complicaciones como puede ser la infección urinaria, la dilatación del árbol urinario alto, la hematuria de manera recurrente. En ese caso, ese paciente requiere, porque ya tiene una complicación y se vuelve una indicación absoluta. Y si tomando todo eso, este paciente precipita una retención aguda de orina, ese paciente no hay que probar cómo va a andar retirándole la sonda. Este paciente ya tiene que ser resuelto quirúrgicamente. ¿Cuál es el promedio de vida de un paciente con cáncer de próstata avanzado? Bueno, depende un poco en ese avance si tiene repercusión ganglionar múltiple, si tiene metástasis óseas, si es localmente avanzado. En un paciente que tiene secundarismo múltiple a nivel óseo y adenopatías, estamos con bloqueo hormonal ya instituido. Si se va a instituir recién el bloqueo hormonal, habrá que ver la respuesta en cuanto a el descenso de antígeno prostático. En este paciente, lo que ha prolongado la sobrevida y ha mejorado la calidad de vida en un paciente que tiene secundarismos múltiples es el uso de radium, donde la emisión alfa de las partículas de radium que se depositan donde están las metástasis tiene un efecto multiplicador de muerte de las células en los focos tumorales. Esto los mejora clínicamente y les prolonga la vida en condiciones favorables. Pero estamos en el lapso de los 2 años, de los 24 meses en este tipo de situaciones. Y sobre esto, lo que realmente en los pacientes avanzados, lo que va a venir, ya está instituido en el sistema americano, es un concepto muy nuevo.
nosotros tenemos como disponible para identificar dónde hay focos de secundarismo un sistema de PET que se llama PSMA. El PSMA es una proteína transmembrana que, unido al galio, nos identifica en qué zonas del cuerpo hay células metastásicas. A este concepto se le adhirió, en vez del galio, el lutecio. Entonces, esta sustancia va estrictamente donde hay células tumorales y la irradiación del lutecio mata esas células tumorales. Esto se llama teragnosis, está recién desarrollando, ya tiene aplicación clínica en Estados Unidos y es un concepto distinto y superador de lo que es el bloqueo hormonal completo, que es simplemente bajar la actividad, mientras que esto es matar células tumorales en un paciente diseminado. Muy interesante esa nueva... Y eso ya está consolidado, ya se están haciendo, ya está, llegó a la clínica eso, ¿o después sí, está clínicamente, está aprobado, está disponible para pacientes americanos con estas condiciones, se llama lutecio, PSMA lutecio. Se tomó lo que el PET nos ofrecía desde lo diagnóstico para incorporarle la terapia. La terapéutica, muy interesante. Dice, ¿qué sobrevida posee un paciente Gleason 8 que ha realizado tratamiento quirúrgico, radioterapia y bloqueo hormonal?